Buenas noches con todos ustedes, estimados amigos. Voy a presentar el día de hoy la exposición denominada Derechos y Deberes de los Estudiantes. Agradezco la invitación de la directora de la UGEL número 6 para esta exposición, ¿no? En primer lugar, ¿no? Para poder iniciar esta exposición, ¿no? Voy a hacer una breve introducción al tema, en la que voy a hablar acerca del contenido del tema y su importancia. Por favor, la siguiente diapositiva. A ver, por favor. Ah, ya. Sí, como les empecé diciendo, esta exposición va a tratar acerca de los derechos y deberes de los estudiantes. Antes de entrar al tema en sí y poder hablar propiamente de esta problemática dentro de lo que es la etapa estudiantil, compréndase acá los niveles de educación básica, nivel de educación secundaria y nivel de educación universitaria, me referiré brevemente a la diferenciación que tiene que haber de los conceptos de derechos y deberes. Esto permitirá entender bien la exposición que he empezado a realizar, de tal manera que no haya confusiones en torno al tema, ¿no? Lo primero que tendría que decir acá es que, de acuerdo a lo que la doctrina dentro del derecho conoce, ¿no? Los derechos podríamos definirlos, para diferenciarlo de los deberes, como las libertades que la sociedad le confiere a los individuos, mientras que los deberes vendrían a ser las obligaciones y responsabilidades que los ciudadanos le retribuyen a la sociedad. Ambos conceptos van a formar parte de lo que es el ejercicio de la ciudadanía. Es decir, ante el ejercicio de un derecho va a corresponder el cumplimiento de un deber. Por eso se habla en el deber de un fin retributivo, de un fin retributivo. En cuanto a los derechos, podemos decir lo siguiente. Las personas tienen los derechos que están establecidos en la ley, en la constitución de cada país en donde se regulan, ¿no? Y acá vamos a poder distinguir dos tipos de derecho, que son los derechos activos, ¿no? Que son las situaciones jurídicas en las que se dan un cumplimiento de derechos que se hacen o reciben a voluntad, ¿no? Y el otro referente a los derechos pasivos, ¿no? Por los cuales las personas ya van a poder realizar acciones eh, sin importar que estén o no directamente conscientes de ello, ¿no? Y sin importar también lo que van a querer o no estas personas. Ejemplos de derechos puede ser, por ejemplo, el derecho a la libre expresión, el derecho a las opiniones, el derecho a la vida, ¿no? Entre otros, ¿no? También podemos encontrar acá, dentro de esta comparación que estoy haciendo, a los denominados deberes. Para poder entender esta concepción, tenemos que comprender acá que la sociedad le va a imponer a las personas un conjunto de obligaciones y responsabilidades de acuerdo a lo establecido en la ley y también en las constituciones propiamente dichas, que también son denominadas como leyes fundamentales. El Estado se va a encargar de exigir el cumplimiento de estos deberes a través de los organismos que la ley señala o que la Constitución, que es la ley fundamental del Estado, establece, ¿no? Al igual que cuando hemos hablado de los derechos, acá vamos a encontrar deberes positivos, que son acciones que obligan al individuo, ¿no? A una realización determinada de un acto de un modo específico, por ejemplo, el deber de pagar impuestos, ¿no? Y deberes negativos. Estos deberes van a impedir realizar una acción determinada, ¿no? Por ejemplo, la prohibición de robar, que tiene que ver directamente con el derecho a que se respete la propiedad
del bien de cada persona, ¿no? Para ir terminando con esta introducción, debo señalar lo siguiente. Contraponiendo en paralelo ambos conceptos, puedo señalar lo siguiente. En primer lugar, los deberes son obligaciones y responsabilidades cuyo cumplimiento es requerido por el Estado, al margen de la voluntad de cada individuo. Los derechos vienen a ser libertades que el Estado ofrece a los individuos y su incumplimiento, en algunos casos, va a venir a depender de la voluntad de las personas. La desobediencia de los deberes va a acarrear sanciones como pueden ser multas o condenas. Los derechos pueden ser optativos en algunos casos e irrenunciables en otros, pero nadie excepto la ley va a impedir el cumplimiento, ¿no? En el caso de los derechos, de los deberes pueden ser de tipo legal o de tipo moral, dependiendo de si son exigidos por la ley o la costumbre y la tradición. En el caso de los derechos pueden ser naturales, adquiridos al nacer, subjetivos, adquiridos mediante contrato o consuetudinarios. En el caso de los deberes pueden consistir en obligaciones, deberes positivos o en restricciones, deberes negativos, ¿no? En el caso de los derechos hablamos de permisos para hacer, derechos activos, y en el caso de los derechos pasivos, garantías, ¿no? Presupuestos que van a servir como condición para realizar determinadas acciones. En el caso de los deberes encontramos que afectan a todos los miembros de la sociedad, ¿no? En el caso de los derechos vamos a encontrar que afectan a todos los miembros de la sociedad por igual, ¿no? O a otros, o únicamente a quienes van a suscribir un contrato, van a firmar un contrato o van a cumplir con ciertos requisitos, ¿no? La manera de entender este cumplimiento, en el caso del deber, va a ser lineal, es decir, de acuerdo al acto que se busca proteger, y en el caso del derecho, van a haber diferencias en cuanto a esa proporcionalidad, ¿no? Ejemplos de derechos, como ya mencioné, derecho a la vida, derecho a la libre expresión, derecho a la propiedad privada, derecho a la libertad. En el caso del deber, por ejemplo, podemos encontrar deber de respetar normas de tránsito, deber de pagar las deudas, deber de preservar el medio ambiente, entre otros, que está reconocido en los tratados internacionales, pero no propiamente en la Constitución del Estado peruano. Eh, eh, Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, ¿ya? La definición de derechos y deberes. En esta introducción que he hecho anteriormente la he mencionado, pero voy a referirme de manera muy específica a este tema, mencionando lo que dice acerca de esto el doctor Iván Rodríguez Chávez, en un libro muy importante que se denomina Introducción al Derecho. Él define ahí al deber como la exigencia, ¿no? Que se va a hacer, que va a hacer que el otro, ¿no? Tenemos acá una persona que es el sujeto de derecho, una persona que va a realizar una acción determinada hacia otra que va a ser el objeto de derecho. Entonces, que el otro obre o no obre en favor de determinada persona, o en ambos casos ejerciendo en forma activa o pasiva las facultades otorgadas por la ley. He mencionado en la parte introductoria a qué se refiere esta facultad activa o pasiva. Este ejercicio de los deberes va a favorecer la convivencia social pacífica y armoniosa y va a contribuir al bien común y a la realización de la justicia, pudiéndose exigirse en algunos casos el cumplimiento con el uso de la fuerza si viniere el caso, ¿no? Desde un punto de vista moral podemos decir, por ejemplo, a diferencia de lo que he mencionado para el derecho, que el deber es la conciencia o la necesidad de seguir un determinado comportamiento. De tal forma que entonces nos encontramos frente a la materia ya de esta exposición, luego de haber definido los conceptos y haber señalado específicamente algunas particularidades del mismo, de acuerdo a lo definido por el doctor Iván Rodríguez Chávez. Me voy a referir a los derechos y deberes de los estudiantes. Todo esto lo encontramos englobado dentro de lo que son los derechos humanos, también conocidos como derechos fundamentales.
Vamos a ver acá, dentro de estos derechos, ¿no? Lo que la doctrina señala como derechos de primera generación, que vienen a ser derechos civiles y políticos, relacionados principalmente con la libertad, la dignidad y la igualdad. Los derechos de la segunda generación, como son los económicos, sociales y culturales, ¿no? Que se desarrollan a partir principalmente de la Segunda Guerra Mundial y que ya no van a estar referidos, como en el primer caso, a la persona propiamente, sino a las relaciones sociales y económicas que se van a establecer en esta vinculación de la persona con los demás. Y los derechos de la tercera generación, como el derecho al medio ambiente, ¿no? Y que principalmente son desarrollados en el derecho internacional y que podemos encontrarlos a lo largo de toda la Constitución en las diferentes normas que se encargan del cumplimiento de la misma. Siguiente diapositiva, por favor. De tal forma que entonces, luego de haber establecido que son los derechos humanos la materia de nuestro análisis, ¿no? Voy a realizar una enumeración y explicación de los derechos que los estudiantes poseen, ¿no? Si entendemos que el estudiante es una persona natural, es decir, es un individuo que forma parte de una sociedad y que, por lo tanto, recibe una formación, sea en un nivel básico, como puede ser el de la educación inicial, sea en un nivel escolar, como puede ser el de la educación primaria o secundaria, o sea en un nivel superior, como en el de una universidad, encontramos que estos derechos, algunos de los cuales se mencionan en esta lista que ustedes pueden ver en la diapositiva: derecho a un nombre propio, derecho a la nacionalidad, derecho a la educación, derecho a la protección, derecho a la alimentación, derecho a la libertad y seguridad personales, un ambiente seguro, a la libertad de expresión personal, derecho a recibir afecto, atención en sus relaciones que se establecen, a la familia y a la recreación. También se comprende a los estudiantes. Ellos ya son seres humanos, personas naturales, que están en pleno uso de sus capacidades, pero tal vez con la cuestión, vamos a decirlo así, que todavía los que están en una etapa propiamente escolar e inicial no han alcanzado lo que se denomina la mayoría de edad, de tal manera que no pueden hacer un pleno uso de sus capacidades y en muchos casos los padres son los que tienen que velar por el cumplimiento de ellos, ¿no? Ya los estudiantes que están propiamente en una etapa universitaria, ¿no? Se van a encargar de responder personalmente por los derechos que a ellos atañen, a diferencia de los que están en una etapa inicial y en una etapa secundaria, ¿no? Una cuestión también que quiero señalar antes de entrar de lleno al tema es lo referente a cuestiones que no están contempladas en la Constitución, que es la ley de leyes, la ley fundamental del Estado y la norma básica a la que tenemos que acudir para referirnos a este tema, ¿no? También tenemos, por ejemplo, el reglamento de cada centro educativo o el reglamento de la UGEL número 06 que organiza este evento, que está referido también a cada una de estas materias de una manera particular. De ninguna manera, ninguna de estas disposiciones puede contradecir a lo que dice la Constitución. De ser así, habría evidentemente un conflicto en el cumplimiento de la norma que haría imposible el poder materializar la misma. De tal manera que podemos entender entonces que la Constitución debe proteger en primer lugar cada uno de estos derechos y que los reglamentos, tanto el de la UGEL 06 como el reglamento interno de cada centro educativo, deben dedicarse al desarrollo de la protección de los mismos, ¿no? Había comentado, ¿no?, al comienzo para la anterior diapositiva que habían derechos de primera generación, derechos de segunda generación y derechos de tercera generación. Nuestra Constitución regula
tanto los derechos de primera generación como los de segunda generación. Y le dedica un apartado especial a lo que denomina derechos políticos y deberes, ¿no? En los deberes que están después de los derechos políticos, hay una lista ahí de acciones que buscan proteger derechos. Pero esto, como está comprendido dentro del capítulo referido a la protección de los derechos políticos, no forma parte de esta exposición. Esta exposición se centra, como así lo va en concordancia con la Constitución, en la protección de los derechos civiles, ¿no? Referentes a la persona y ciudadanos, ¿no? Como también a la protección de los derechos sociales y económicos, ¿no? Para no confundirnos, ya que la Constitución señala una parte referente a los derechos políticos, debemos entender, ¿no?, que dentro de los derechos de la primera generación vamos a encontrar los que son los derechos civiles y los derechos correspondientes a los ciudadanos, porque los derechos políticos que corresponden a otro capítulo de la Constitución van a estar referidos principalmente a la acción del ciudadano dentro de lo que son las elecciones o dentro de lo que son las actividades correspondientes a la representación popular. Los derechos fundamentales de la persona, ¿no?, son principalmente, siguiendo lo que dice el doctor Iván Rodríguez Chávez acerca de este tema, un conjunto de derechos que forman parte de la naturaleza humana, iguales, universales, irrenunciables, intransmisibles e inviolables, que va a proteger y reconocer tanto el ordenamiento jurídico internacional como el ordenamiento jurídico interno, ¿no? Dentro de estos derechos vamos a encontrar, siguiendo a la Constitución en este tema, una serie de protecciones que están referidas principalmente a lo siguiente. En primer lugar, vamos a encontrar lo que es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Esta es la finalidad fundamental de la protección de los derechos humanos. Siguiendo a Marcial Rubio Correa en su obra Para estudiar la Constitución Política, para conocer la Constitución Política de 1993, vamos a encontrar que la norma va a colocar a la persona humana como máximo valor y por encima de cualquier otro bien, ¿no? ¿Esto qué significa? Que nadie otorga derechos al ser humano, pues cada uno de nosotros nace con ellos. No le pueden ser negados por nadie, no importa quién sea ni qué autoridad tenga. Lo que cada uno de nosotros debe hacer es reconocer estos derechos en los otros y exigirlos para sí mismos, ¿no? Lo que ya había mencionado anteriormente, que corresponde a lo que se denominan deberes, ¿no? Así es. Bueno, dentro de estos derechos que tienen que ver con los estudiantes, vamos a encontrar en primer lugar lo que es el derecho a la vida, ¿no? El derecho a la vida está contemplado, ¿no?, dentro del derecho por el cual ninguna persona va a tener derecho a privar de su existencia a otro o atentar contra la integridad del otro, ¿no? Vimos, por ejemplo, cuando sucedió este incidente en la Plaza Bolognesi, ¿no?, donde un sujeto quemó a otra persona, atentó directamente contra su derecho a la vida, ¿no? Vamos a señalar acá que hay integridad del cuerpo. ¿Por qué? Porque no se separa una parte de él ya del otro, es entendida como uno solo, ¿no? También hay integridad de funciones, como el poder huir, oír u oler. Y no debemos olvidar las funciones psíquicas diversas, que incluyen, ¿no?, la capacidad de dirigirnos a nosotros mismos, tener emociones y vida intelectual. Todo esto va a contemplar, además del derecho a la vida, lo que se conoce del derecho a la integridad. Otro derecho importante que encontramos acá es el correspondiente a la igualdad ante la ley. ¿Esto qué significa? Que todas las personas, ¿no?, son iguales ante las leyes, sin discriminación de sexo, raza, religión, tendencia política o expresión de otra índole, ¿no?
En el caso de los estudiantes de la etapa escolar, ¿no? Ellos pueden expresar también o podrían expresar sus convicciones respecto a algún suceso en particular. Pero como dije antes, ¿no? Este ejercicio de sus capacidades está limitado por lo que es la mayoría, la llegada de la mayoría de edad, que no se habría dado en estos casos. De tal manera que tiene que haber una participación de los padres, ¿no? En la, eh, en la valoración de los mismos, ¿no? Lo cual evidentemente va a perfeccionar el desarrollo de la personalidad de estos individuos que están en edad escolar, ¿no? Otro derecho importante acá es el derecho, ¿no? A un nombre propio, ¿no? Se tiene que denominar a las personas, ¿no? Por el nombre que se les ha dado, ¿no? Acá lo que se refiere directamente es el hecho de que cada persona es reconocida, ¿no? Mediante un nombre que cuenta con un apellido. Esta denominación que tiene que ver directamente con la procedencia del núcleo familiar. Y esto tiene que ser completo y tiene que ser verificado directamente a través de una partida de nacimiento que es expedida muchas veces en las municipalidades, en los registros civiles correspondientes, ¿no? Otro derecho importante es el derecho a la nacionalidad. El derecho a la nacionalidad tiene que ver con el derecho a pertenecer a una nación propiamente dicha. Todos los jóvenes y adolescentes que nacen en un país determinado, ¿no? Se vinculan directamente a este país, son del país al cual están ejerciendo sus derechos. En este caso, todos son peruanos, ¿no? El uso, por ejemplo, de un pasaporte o de un documento de carácter internacional tiene que ver directamente con una salida que se hace de su país de origen y de ninguna manera va a desvirtuar el derecho a la nacionalidad. Otro derecho importante va a ser el derecho, por ejemplo, a lo que es la protección, ¿no? El derecho a la seguridad, el que no se le vaya a afectar su capacidad de libre desenvolvimiento, ¿no? El que pueda, digamos, transitar sin ninguna restricción de ningún tipo, ¿no? Tanto los estudiantes de edad escolar como los estudiantes que están dentro de la vida universitaria tienen un derecho para poder desenvolverse por sí mismos dentro de lo que es la libertad de movimiento, desplazarse de un sitio a otro, ¿no? Pero esto incluye también, como mencioné antes, porque un derecho no puede tampoco desligarse del otro, a la libertad de pensamiento, libertad de conciencia, por el cual podrían expresar libremente sus opiniones, ¿no? El problema está en que definitivamente son derechos que están limitados, como mencioné antes, porque no puede haber un ejercicio completo del mismo, ¿no? La falta de la mayoría de edad en varios de estos casos limita su ejercicio. Otro derecho importante es el derecho a una alimentación adecuada, una alimentación nutritiva, una alimentación que permita, en el caso de los adolescentes y de los niños, un desarrollo que permita un perfeccionamiento, ¿no? De ellos en base al hecho de recibir los nutrientes o aquellos componentes alimenticios que le van a permitir un desarrollo sano y que no van a afectar su estado de salud. No van a ser víctimas de enfermedades y tampoco cuando hay epidemias o pandemias como las que sufrimos hasta hace algunos años, como la del COVID-19, sin una vacuna efectiva, no van a poder tener, digamos, la fortaleza física para protegerse. ¿Por qué? Porque esto tiene que estar acompañado de una adecuada alimentación, de tal manera que la protección que haya sobre las personas o los individuos de una sociedad no tenga carencias de ningún tipo. También está el derecho a un ambiente seguro, a lo que se llama la libertad y la seguridad personales. Ahí la Constitución señala una serie de incisos que tienen que ver directamente con la comisión de alguna conducta que afecte, ¿no?, la integridad física de alguna persona y que haga que esta persona sea pasible de un delito, ¿no? En el caso de los menores o de los adolescentes, ¿no?
Evidentemente, va a haber una responsabilidad compartida también con los padres en la comisión de estos actos porque no han podido llegar propiamente a lo que es la mayoría de edad, donde van a hacer un ejercicio completo de sus derechos. De tal manera que muchos de estos adolescentes que están a veces vinculados a cuestiones de sicariato o cuestiones de atentados contra la integridad de la persona, van a ser recluidos en centros especiales para menores en donde van a tener que, una vez alcanzada la mayoría de edad, ¿no? Pasar por un proceso mediante el cual, ¿no? Se reconozca que para estas conductas gozaron de un libre discernimiento y en casos como por ejemplo el de podría ser un asesinato, un atentado contra la integridad física, sean pasibles de una sanción penal, porque de ninguna manera van a poder quedar impunes estos actos. Otro derecho importante es el derecho a la libertad de expresión, el derecho al poder expresarse libremente, ¿no? El otro derecho es el derecho correspondiente al amor y afecto que van a tener que sentir, el derecho a poder desarrollar un sentimiento de aprecio, atención, colaboración mutua, ¿no? Mediante los cuales van a necesitar ayudas de otros estudiantes, en el caso que estamos viendo, de personas naturales que evidentemente están en una etapa de formación, como dije antes, sea inicial, sea primaria y secundaria, en base a lo que es la educación escolar, o sea, en el caso de la educación universitaria. Y también el derecho a la familia, el derecho a que puedan desarrollarse dentro de lo que es un núcleo familiar donde hay un padre, una madre, donde hay hermanos, donde hay tíos y donde evidentemente puedan desarrollarse relaciones entre las diferentes personas que componen dicho núcleo y puedan permitir el perfeccionamiento de su formación. La educación no solo puede ser realizada, en este caso, por los colegios. Hay valores, principios, ideales, formas de ser que tienen que inculcarse en la familia, tienen que transmitirse en la familia, porque definitivamente la formación escolar no puede completamente desarrollar todas estas, todos estos esquemas de desarrollo a los cuales he hecho referencia y que posteriormente en otra parte de la exposición desarrollaré con amplitud. Otro derecho es el correspondiente a la recreación, el derecho a lo que es a la diversión, al descanso, al entretenimiento. Evidentemente no puede pues un adolescente, un menor de edad, ¿no? Un estudiante, ¿no? Estar sometido a un trato inhumano e indigno en el que se le obliga a tareas, ¿no? Que están fuera de las funciones que en el caso de los estudiantes de una etapa propiamente escolar cabrían, ¿no? Hay obligaciones que corresponden a la edad que tiene en este caso el estudiante y la obligación de realizar un trabajo, ¿no? Para poder seguir el esquema de las leyes laborales propiamente dichas, tiene que haberse alcanzado la mayoría de edad y en algunos casos, para poder realizar una especialización, haber seguido por la etapa de formación universitaria, ¿no? En el caso de los adolescentes que trabajan o que hacen alguna labor en las calles, vemos que están yendo en contra directamente de este derecho, porque la obligación básica de muchos de ellos es estudiar. El proveer al sostenimiento de la familia o el apoyar en el desarrollo de la misma es hecho directamente a través de los estudios que ellos realizan. Ya posteriormente, luego al realizar su formación universitaria, van a poder especializarse en una carrera determinada y realizar el trabajo correspondiente a esa carrera luego de haber realizado su periodo respectivo de prácticas profesionales. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Yendo a lo que es propiamente el derecho a la educación.
El derecho a la educación va a merecer un apartado especial en esta exposición porque justamente del tema al que nos estamos refiriendo es el del derecho de los estudiantes. Los estudiantes que van a ser parte de lo que se llama, de acuerdo a las pautas que da el Ministerio de Educación, un proceso propiamente educativo. De tal manera que vamos a ver en esta parte correspondiente a este gran tema de derechos y deberes de los estudiantes, los derechos que tienen que ver directamente con la educación como tal y los deberes que tienen que ver con esta educación que ello implica, ¿no? Que ello implica, ¿ya? Quería también señalar, ¿no? Por otra parte, ¿no? Para que quede más claramente entendido el tema correspondiente a los derechos y deberes antes de entrar de lleno a lo que es el derecho a la educación, una lista que usualmente son las que tienen a su cargo los educadores para distinguir en los estudiantes estos derechos y deberes, ¿no? Que podrían ser parte de un decálogo del desarrollo, pero que evidentemente no es una lista cerrada, ¿no? Lo que en el derecho se denomina un numerus clausus, ¿no? Sino es una lista abierta que posibilita incluir otros derechos o deberes relacionados a ello. En primer lugar, vamos a tener presente un derecho a una identidad, un apellido, el derecho a la salud, derecho a una familia, derecho al sano esparcimiento, derecho a una vestimenta, derecho a una alimentación adecuada y el ya mencionado derecho a la educación. Y en cuanto a los deberes, que los estudiantes obedezcan a sus padres, el deber de estudiar, el deber de apoyar en casa, ¿no? Que hay que diferenciarlo claramente de lo que es el derecho al trabajo, que como ya dije, es totalmente distinto y tiene que ver directamente con las relaciones y contratos laborales que ya se cumplen en una edad propiamente adulta. Obedecer a los maestros y respetar el reglamento interno del colegio, entre otros. De tal manera que entonces, ya entrando de lleno a lo que es propiamente la educación como tal, vamos a ver los artículos correspondientes a este tema que están señalados dentro de la Constitución. En primer lugar, tenemos acá, y está también en la diapositiva, el artículo 13. El artículo 13 que está referido a lo siguiente. La Constitución Política del Perú de 1993 señala directamente lo siguiente: la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado va a reconocer y garantizar la libertad de enseñanza. Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo, ¿no? Iván Rodríguez Chávez, en su famoso trabajo de Introducción al Derecho y al que me he referido anteriormente, señala que, además de su condición de derecho fundamental de la persona, ¿no? Derecho fundamental de la persona que hay que entenderlo así: cuando la persona está dentro de lo que es la convivencia en la sociedad y cuando la persona tiene que atender problemas económicos, la Constitución lo incluye dentro de un capítulo de derechos sociales y económicos, pero de ninguna manera se puede eludir su condición de derecho fundamental, porque es un derecho que forma parte inherente de la persona, está inmersa directamente en la persona humana. Ninguna persona puede dejar de recibir una educación como tal. El Estado evidentemente se preocupa principalmente de ella, pero no se puede dejar de recibir la educación que corresponde a cada persona, porque la educación empieza en el núcleo familiar que está compuesto por seres humanos que tienen vínculos sanguíneos con esa persona y que le van a transmitir los primeros conocimientos a esa persona antes de llegar a lo que es el nivel de educación inicial, para pasar después al colegio, niveles de educación primaria y secundaria, y posteriormente, en el caso de quienes deciden seguir una educación superior, las universidades como tales, ¿no? De tal forma que el derecho a la educación va a tener que ver directamente con
lo que Iván Rodríguez Chávez señala la libertad de la enseñanza, las bases de su organización, el tratamiento jurídico de alumnos y profesores, así como la consideración especial de las universidades en tanto órganos dotados de autonomía académica, administrativa, económica, normativa y de gobierno, ¿no? Dentro de este artículo 13, Marcial Rubio Correa, ¿no?, en su texto Para conocer la Constitución de 1993, lo cito, señala lo siguiente: desde hace varios decenios, siguiéndolo a Rubio Correa, la educación se considera un derecho prioritario de las personas, porque no solo les permite un mayor desarrollo intelectual y espiritual, sino que también les da mayores conocimientos y habilidades, contribuyéndole a permitirles un mejor trabajo y mejores posibilidades futuras dentro de la sociedad. Es importante subrayar que la educación tiene por fin el desarrollo integral de la persona humana, porque ello va a exigir que el proceso educativo forme a la persona en todas sus dimensiones, física, psíquica e intelectual. El ser humano es una unidad integral y se realiza más plenamente cuando adquiere un desarrollo armonioso en todas estas dimensiones de la persona anteriormente señaladas. La educación debe estar al servicio de este objetivo. Un rasgo esencial de las diferentes tendencias que van a aparecer de pensamiento dentro de una cultura determinada es reconocer y garantizar la libertad de enseñanza. A nadie se le puede obligar a aprender solo determinadas cosas y en determinado sentido. La verdad oficial o la prohibición de difundir determinados conocimientos van a constituir formas de totalitarismo inadmisibles, ¿no? Totalitarismo entendido como una actitud totalitaria, pero no referido tampoco a lo que sería el régimen político totalitario, que es un tema diferente. Acá estamos hablando del tema dentro del ámbito de la educación. Los padres de familia reciben un deber y dos derechos que les son correlativos. El deber es el de educar a sus hijos, que es muy importante por sí mismo, y los derechos son elegir el centro de educación, ¿no?, en el que los colocan y participar en el proceso educativo. La libertad de elección del centro educativo tiene que ser acrecentada, porque en la actualidad solo pocas personas pueden en realidad escoger el colegio, tarea que es, asignada a los padres directamente. Y acá Rubio lo define sin inconvenientes. El derecho de participar en el proceso educativo consiste en que los padres, de acuerdo a la ley y a las disposiciones internas del centro educativo, puedan opinar y tomar decisiones sobre cómo se enseña en él. Esta participación es muy importante para que los centros educativos puedan llevar a cabo su labor de la mejor manera. Los padres tienen opinión propia sobre lo que es mejor para sus hijos y vale la pena que sea conocida y hasta dónde es adecuado aplicarla por las autoridades y los profesores respectivamente. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente imagen, por favor. Gracias. El artículo 14 nos señala lo siguiente: la educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país. La formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos son obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar. La educación religiosa se imparte con respeto a la libertad de las conciencias. La enseñanza se imparte en todos sus niveles, con sujeción a los principios constitucionales y a los fines de la correspondiente institución educativa. Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural. Siguiendo a Rubio, esto está relacionado directamente a lo siguiente.
Tanto el fomento del conocimiento y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte no es sino la corroboración de que el servicio que la educación debe prestar a la persona humana es integral. Esa es la finalidad del proceso educativo, dar una educación integral. La formación ética y cívica debe ser obligatoria, con la finalidad de formar mejores ciudadanos que contribuyan al desarrollo de una sociedad solidaria y con el respeto de los principios de la vida humana. También este artículo señala que se enseñen sistemáticamente la Constitución y los derechos humanos. Esto equivale a lograr un respeto más grande por los derechos de los demás y a lograr también un sistema de gobierno democrático que haga realidad cada vez mejor lo que dice la Constitución, que el poder emana del pueblo y quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que ella señala, ¿no? De esta manera va a poder comprender el estudiante lo que significa verdaderamente la democracia y actuar en consonancia con ello. La imagen, por favor. Contribuir a hacer del Perú un país con creciente justicia y desarrollo. En materia de educación religiosa, se va a establecer que se imparta con respecto a la libertad de conciencias. Cada ser humano va a tener derecho a mantener y desarrollar su propia fe religiosa. No se le puede imponer el estudio y la formación general en una que no sea la suya. Este derecho, evidentemente, en esta etapa escolar, va a tener que ver directamente con la decisión que hagan los padres de este credo, porque ya el tema optativo, el del estudiante de poder escoger posteriormente a la finalización de esta formación, si se ratifica en este credo o no, no es propiamente un derecho propiamente al que podríamos denominar aquí del estudiante. En el caso del estudiante universitario, sí cambia porque, como dije anteriormente, la mayoría de edad incluye una participación, una acción dentro de sus capacidades, una actuación que va a hacer que ya no necesite directamente la dirección de los padres, sino sea a conciencia propia, bajo una motivación propia, que va a tomar esta decisión y esa decisión va a ser respetada. La parte final de este artículo se va a referir a la colaboración de los medios de comunicación en la educación y formación moral y cultural. Esto es muy importante porque el desarrollo tecnológico ha llevado a las sociedades a comunicarse muy intensamente a través de, sea radio, televisión, diversas formas de telecomunicación existente, como puede ser la del Internet. La educación y la cultura deben servirse de estos desarrollos tecnológicos. ¿Por qué? Porque a través de los medios de comunicación se van a desarrollar directamente mecanismos educativos. El proceso educativo prepara finalmente para la vida y el trabajo. Estos son fines instrumentales muy importantes porque sitúan al educando, o también denominado estudiante, dentro de su sociedad de manera positiva y con posibilidades de realización en los más distintos aspectos de su vida y personalidad. El fomento de la solidaridad, por otra parte, dentro de este derecho a la sociedad, va a permitir que la sociedad se construya más sólidamente, en base a la colaboración y respeto entre los seres humanos que la habitan, como valor muy importante para la construcción positiva de una sociedad pacífica y en progreso. También señala este artículo el deber del Estado de promover el desarrollo científico y tecnológico del país. ¿Por qué? Porque es una de las bases del desarrollo de los pueblos. Mientras más conocimientos desarrolla y adquiera una sociedad, sus niveles y posibilidades de vida van a ser mejores, siempre y cuando no haya una distribución equitativa dentro del modelo de economía social de mercado en el que estamos, que va a contribuir a promover el desarrollo científico y tecnológico. Siguiente imagen, por favor, siguiente artículo. Artículo 15. El profesorado, como señala este artículo al que cito textualmente en la enseñanza oficial, es carrera pública. La ley establece los requisitos para desempeñarse como profesor o director de un centro educativo, así como sus derechos y obligaciones. El Estado y la sociedad procuran su evaluación, capacitación, profesionalización y promoción permanentes. El educando tiene derecho a una formación que respete su identidad,
así como el buen trato psicológico y físico, ¿no? Rubio Correa, ¿no? Así como Rodríguez Chávez, nos llevan a la idea de que toda persona tiene el derecho de promover y conducir, termino el artículo, toda persona tiene el derecho de promover y conducir instituciones educativas y transferir la propiedad. Me corrijo. Rubio Correa y también Iván Rodríguez Chávez, al dar la explicación de este artículo, se van a referir directamente a lo que se señala en este aspecto, que para ser profesor se requiere una especial capacitación pedagógica que va a permitir desarrollar de la mejor manera posible las capacidades intelectuales, físicas y emocionales de los alumnos. Esto va a permitir que tanto los profesores de aula como los que ejercen funciones de dirección en los centros educativos deban tener una carrera en la que puedan desarrollarse cabalmente como profesionales, ¿no? Con conocimiento claro de sus derechos y obligaciones. Al propio tiempo, deben tener una capacitación permanente que los haga cada vez mejores en sus actividades, y en esto es tan importante la responsabilidad del Estado como de la sociedad en su conjunto. El derecho de los educandos o de los estudiantes a una formación que respete su identidad, ¿no? Su conocimiento, su percepción, su apreciación acerca de las cosas, que lo va a permitir diferenciar de otros estudiantes debido a que es un punto de vista personal que corresponde a la persona, como ser humano que es, como persona natural que es, y no como un conjunto de personas, como podría ser la persona jurídica o la empresa. Y el buen trato psicológico y físico es evidente por sí mismo. Esto que es derecho de los estudiantes es obligación para el profesor, quien debe tratar a los alumnos con respeto a sus derechos constitucionales, que no todos son derechos humanos, porque en la Constitución también vamos a encontrar derechos correspondientes a la estructura del Estado, al de los organismos constitucionales autónomos, al del sistema electoral y también el correspondiente a las famosas garantías constitucionales, que son acciones que permiten proteger a la Constitución. El derecho que se da a toda persona natural, seres humanos y personas jurídicas, instituciones, de promover y conducir instituciones educativas, así como de transferir su propiedad, es consustancial, está ligado por esencia esencialmente a la libertad de enseñanza, pues permite que haya diversos tipos de colegios y centros de educación superior, según lo conciben los siguientes promotores, y mayor libertad de elección para los padres de familia en el cumplimiento del deber de educar a los hijos. Artículo 16, siguiente imagen, por favor. Acá vamos a encontrar el artículo 16, que está referido textualmente a que tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados. El Estado va a coordinar la política educativa, va a formular los lineamientos generales de los planes de estudios, así como los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos, supervisando su cumplimiento y la calidad de la educación. Yendo a lo que son deberes, a diferencia de los derechos, definición que tratamos al inicio de esta exposición, es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir una educación adecuada, por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas. Viendo a las opiniones de Rubio u otros tratadistas de derechos humanos correspondientes al tema, vamos a encontrar que el régimen educativo justamente se caracteriza por ser descentralizado en el concepto de lo que se enseña y cómo se enseña. Deben intervenir las particularidades de cada uno de los lugares donde se realiza el proceso educativo. Esto está vinculado también a estos reglamentos a los que me referí anteriormente, que deben ser evidentemente llevados a una categorización dentro de lo que es el ordenamiento jurídico del Estado peruano. Ahí encontramos en esa pirámide, que nosotros los abogados denominamos pirámide kelseniana, en primer lugar la Constitución, la ley, ¿no? La ley propiamente, más abajo tenemos lo que son la doctrina, ¿no? La jurisprudencia, ¿no? Y finalmente lo que vendría a ser la costumbre. Así, por ejemplo, la educación para la salud será distinta en una ciudad moderna que en un pueblo de la selva. También será distinta la previsión de desastres naturales en la costa cerca al mar que en la zona de sierra,
donde no hay peligros marinos, pero sí de derrumbes. Ejemplos sencillos de las diferencias que ocurren en un proceso educativo descentralizado. Al Estado se le encarga coordinar la política educativa. Esto quiere decir que el Estado no va a establecer todos los detalles de qué y cómo se enseña, y que los colegios van a tener un cierto grado de libertad para determinar los contenidos precisos de la educación que imparten, siguiendo textualmente a Marcial Rubio en su obra Para conocer la Constitución de 1993. Se busca garantizar a quienes no tienen recursos económicos suficientes. El Perú tiene mucho por hacer aún a fin de que cada peruano en edad de estudiar pueda hacerlo con los mínimos de calidad y comodidad necesarios. Para ello, los padres de familia deben tener la formación suficiente para proveer al estudiante los mejores medios de educación y desarrollo que estén a su alcance. Esta es una obligación de los padres porque, como dije antes, el estudiante no está en condiciones de evaluar ello. De los padres dependerá que este desarrollo posterior a la etapa escolar e inicial sea exitoso en base a esta preparación previa en que el estudiante va a recibir una formación muy completa en diferentes áreas del conocimiento, ciencia, cultura, humanidades, artes, entre otras materias, que le van a permitir disponer de las herramientas adecuadas para escoger una profesión, ¿no? Siguiente imagen, por favor, siguiente artículo. El artículo 17, yendo a la Constitución textualmente, que es la ley de leyes, que no podemos eludir, porque si no hacemos este ejercicio, de ninguna manera vamos a poder entender cabalmente el tema, ¿no? Y quienes me escuchan como profesores de colegios, muchos de ellos tienen que conocer al detalle esta parte de la Constitución. El artículo 17 va a señalar que la educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. En las instituciones del Estado la educación es gratuita. En las universidades públicas el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y que no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir dichos costos. Con el fin de garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa y en favor de quienes no pueden subvencionar esta educación, la ley fija el modo en cualquiera de sus modalidades. Esto tiene que ver directamente con disposiciones, sean resoluciones supremas, decretos supremos, ¿no? Resoluciones ministeriales, que son normas con rango de ley, que va a dictar en este caso el Ministerio de Educación, luego de ser aprobadas en el Congreso de la República, que van a tener que ver directamente con estos temas. Pero acá en esta exposición no estamos tratando de cada uno de estos dispositivos porque lo esencial es referirse a lo que la Constitución dice. Y esto es importante porque si algunos de quienes me escuchan encuentran en esta legislación contradicciones con lo que estoy señalando, es porque es el momento de interponer una acción que permita el cumplimiento de la Constitución, porque se están violando derechos que están dentro de la misma. Las leyes se van a desarrollar en cumplimiento de lo que dice la Constitución, de ninguna manera en contra de lo que afirma la misma. El Estado va a promover la creación de centros de educación donde la población lo requiere. Y el Estado va a garantizar también la erradicación del analfabetismo. Asimismo, fomenta la educación bilingüe e intercultural. Va a preservar las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas también de la zona que corresponde. Siguiendo a los tratadistas o juristas que tratan o que abordan este tema, la Constitución se refiere principalmente a que todo peruano va a tener una educación inicial, primaria y secundaria, pero el caso de la educación superior o la educación en las universidades es optativo, para garantizar que no se margine de la educación a quienes no tienen recursos para poder asumir los gastos de la misma. Se establece que la educación en las instituciones del Estado es gratuita. En el caso de la educación universitaria, esta gratuidad se va a extender a los alumnos que, no contando con recursos económicos necesarios para cubrir los costos de su educación, tengan un rendimiento satisfactorio, ¿no? Este subsidio, este apoyo del Estado que va a preverse para la educación, tiene finalidades semejantes, ¿no?, a las que hemos identificado, a las que en la Constitución están señaladas, por ejemplo,
cuando se habla de la garantización de la libertad de enseñanza, ¿no? Para lo mismo se promueve también la creación de centros educativos. Otro gran tema que señala este artículo es la erradicación se refiere a la erradicación del analfabetismo. Analfabetismo como actividad en donde la alfabetización va a permitir que el ser humano se exprese mejor, que pueda registrar y transmitir todas sus experiencias a personas alejadas y aún a generaciones posteriores. El ser humano que sabe leer y escribir se realiza más cabalmente y contribuye al desarrollo como tal. Otro tema importante, el de la educación bilingüe, es en las zonas donde van a tener los alumnos que recibir una formación que esté relacionada directamente a su idioma materno, que en este caso sea diferente al castellano. Acá los educadores van a tener la obligación de impartir la educación en ambos idiomas, porque se entiende que el estudiante va a conocer adecuadamente mejor las cosas dentro de su propio idioma y lo va a perfeccionar, ¿no? Con el conocimiento del idioma español, debido a que la anterior lengua fue la lengua con la que nació inicialmente y no con la que evidentemente puede estar dentro de un sistema o plan educativo determinado. Este es un principio de supletoriedad que existe en las normas, que se respeta porque lo que se preserva acá es la formación del estudiante sobre todas las cosas, ¿no? Esto tiene que ver directamente con el tema de que el Perú es una nación que reúne muy diversos aportes culturales, nativos y europeos, que constituyen una de sus mayores riquezas. España llegó a estos dominios ya con una cultura incaica formada, donde el idioma quechua, y en el caso de las poblaciones amazónicas, el aymara, tenía un papel fundamental. Siguiente imagen, por favor, siguiente artículo. El artículo 18 es el correspondiente a la educación universitaria, ¿no? Ya los artículos anteriores se han referido a lo que es a la educación anterior a la vida universitaria, pero acá vamos a poder encontrar dos artículos directamente vinculados a lo que es la formación universitaria. El artículo 18 está relacionado a lo que es la educación universitaria, que va a tener como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística e investigación científica y tecnológica. Acá se habla que esta promoción se va a hacer a la de las universidades, entes señalados por la Constitución como formadores de estudiantes dentro de lo que es el nivel superior propiamente dicho, porque hablamos acá, sin lugar a dudas, de una comunidad de profesores, alumnos y graduados. Esto es importante definirlo así, porque este artículo se refiere directamente a la universidad como tal. El caso de los institutos superiores o centros educativos que buscan una formación superior es diferente al del que estamos hablando. Pero vamos a ver, por ejemplo, que el régimen económico que es aplicable para las universidades también se puede extender a otros centros de formación superior. Pero en realidad, al centro de educación superior al que la Constitución le da especial reconocimiento como continuación de esta formación que viene desde la etapa inicial y secundaria, es al universitario, centro eminente de educación superior. La universidad, dentro de la explicación que da este artículo Rubio, puede también ser Iván Rodríguez Chávez, como también otros tratadistas, es que la universidad es una institución dedicada no solo a la formación profesional, sino a la integralidad de cada uno de los estudiantes, investigación científica y creación, porque quien accede a sus aulas como tales, ¿no? Tiene la madurez necesaria para lograr estos objetivos. Para que las universidades cumplan a cabalidad estas tareas van a requerir la autonomía que se les reconoce y también la libertad de cátedra y el rechazo a la intolerancia. En la universidad las ideas se exponen y se cotejan, pero no se obliga a los estudiantes a pensar a todos de la misma manera. Las universidades pueden ser promovidas por el Estado o por particulares, ¿no? Las universidades están conformadas por profesores, alumnos y graduados. Forman parte de ella todas las personas que realizan el quehacer en el día a día, así como los fundadores, ¿no? Otro tema importante acá es la calidad de la enseñanza universitaria, ¿no? Papel en donde la SUNEDU, Superintendencia Nacional de Educación Superior, ha tenido un papel
¿no? Importantísimo, crucial en todos estos años, sobre todo con un programa de licenciamiento que ha permitido un perfeccionamiento en la formación universitaria como tal. Todas estas acciones se han hecho en consonancia con lo que la Constitución expresa, como dije antes, y de ninguna manera en contraposición a ella. Último artículo que vamos a revisar. A ver, por favor, siguiente imagen. Siguiente imagen, por favor. Por favor. Artículo 19. El artículo 19 nos señala directamente que las universidades, institutos superiores, como le mencioné antes, acá en este artículo sí se comprende a la educación superior como no propiamente la universitaria, sino una educación que se va a extender a otros centros de estudio. Pero como dije antes, el centro donde principalmente se va a recibir esta educación como lo quiere una política de Estado propiamente dicha, es el de las universidades. Acá se refiere propiamente al tema tributario, al tema económico, que evidentemente también, si no se regula para el caso de otros centros de educación superior, que no son universidades propiamente, pero que van a ser las veces de la misma, pueden afectar todo el sistema de la educación superior, ¿no? El derecho, dentro de esta relación que hice con los deberes, se va a entender en una interrelación con las demás instituciones, que van a tener el deber de perseguir como tal que se pueda cumplir con la finalidad que tiene una universidad como tal, que es esa formación integral. Pero sí, evidentemente hay un régimen tributario, un régimen económico que se ve afectado, no se van a poder contar con los recursos necesarios para cumplir dicha finalidad. Acá lo que dice directamente este artículo 19 es que se va a tener que inafectar, o sea, no se va a poder vincular esto a un impuesto directo o indirecto que van a afectar los bienes, actividades y servicios, bienes como diferentes tareas, diferentes materias, diferentes cosas que tienen que ver directamente con la formación universitaria, ¿no? En los temas educativos y culturales, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de la importación que se pueden hacer de determinados objetos, de determinadas herramientas, de determinados instrumentos que van a permitir una mejor actividad universitaria, algún equipo que algún colegio necesite o algún instrumental que necesite una universidad que de repente está especializada en medicina, se puede establecer un régimen especial de afectación, porque definitivamente los alumnos como los profesores van a necesitar primordialmente este material para el desarrollo de sus actividades, de tal manera que el Estado debe hacer una inversión en las mismas. También, por otro lado, acá están las donaciones y becas con fines educativos. Y a la vez, la ley va a establecer unos diferentes mecanismos de fiscalización, ¿no? Para las instituciones educativas privadas que generen ingresos, estas afectaciones a los impuestos tienen que ver directamente con una calificación que así lo denomina la norma respectiva como un tema correspondiente a las utilidades, una aplicación directamente del impuesto a la renta de las utilidades. Brevemente voy a decir lo que han dicho los tratadistas antes mencionados, como Rubio Correa, sobre este tema. Este artículo establece una serie de normas técnicas tributarias y de control de cuentas que principalmente va a lo siguiente: la facilitación de recursos económicos a las universidades para el cumplimiento de su misión. Ya dije que las universidades como centros modelos de educación superior están referidas en la Constitución de manera nominal, de manera directa, pero que para esta comprensión de estas cuestiones económicas y tributarias hay que establecer un régimen general para todo, de tal manera que no se vean afectadas las instituciones que brindan la formación en educación superior propiamente dicha en todas sus aristas dentro de este sistema. En este sentido, se va a autorizar la exoneración de impuestos a las actividades educativas y culturales de la universidad. Si las universidades, además de sus finalidades educativas y culturales, realizan actividades económicas que les permitan recolectar fondos como asesorías técnicas, producción de máquinas y similares, solo se va a poder establecer impuestos sobre esos ingresos. La universidad como medio de formación
que tiene evidentemente su reglamentación al día, que va a tener estatutos, que va a tener disposiciones, que tienen que ver directamente con una comunidad como tal, es la que va a permitir que estas reglas tributarias sean cumplidas en su totalidad. Pero si hay otras instituciones que el Estado también admite dentro de este nivel de educación superior, este régimen económico tiene que ser entendido en coexistencia con las otras para no poder perder lo que es la finalidad esencial de cada universidad, que se hace dentro de una provisión económica que da el Estado para el funcionamiento de las mismas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, siguiendo un poco con el orden planteado en nuestra exposición, vamos a hablar acá de la enumeración y explicación detallada de los deberes que los estudiantes tienen, ¿no? Esta clasificación fue la que dije hace, digamos, unos minutos, ¿no? Pero ahora voy a mencionar algunos puntos adicionales sobre lo que mencioné, ¿no? Dentro de estos deberes que están dentro de los planes educativos también y la regulación que la Constitución hace sobre los mismos, vamos a tener primero la obediencia que los estudiantes tienen que tener a sus padres. ¿Esto cómo puede ser entendido o cómo se entiende? ¿No? Esto evidentemente se entiende dentro de una situación en que un estudiante va a tener que confiar en la formación que le da su padre o que el estudiante tenga que tener las garantías necesarias para poder recibir la formación que el Estado espera que se le dé, en base a los respetos, a los derechos humanos, a los derechos fundamentales de la persona, que son consustanciales a la naturaleza humana. Esto es muy importante, como dije anteriormente, tenerlo en cuenta, porque definitivamente la educación dentro de este núcleo familiar va a ser anterior a la educación que se va a dar tanto en el centro educativo donde se va a impartir formación primaria y secundaria, como el centro de educación universitaria, que va a poder estar relacionado a una etapa posterior de la persona dentro de su existencia como tal, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta y comprenderlo para poder entender exactamente a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Pero para seguir un poco el ordenamiento que habíamos también contemplado para el caso de los derechos, acá tenemos también el deber por parte de las otras personas de que se respete el nombre de la otra, ¿no? Pueda ser identificado y reconocido por el nombre que cuando se habla de un deber está definido como la expresión idiomática que identifica a cada ser humano ante los demás en la sociedad. Otro deber también es el de respetar el domicilio de las personas, ¿no? De no invadir una propiedad ajena, ¿no? Puede ser definido como el lugar donde se ubica la persona para efectos de las relaciones que el Estado va a establecer para la misma, teniendo en cuenta en este caso su condición de estudiante y no de una persona que goza ya de una formación tanto inicial, primaria y secundaria como tal. Ya mencionamos antes que cuando haya una formación universitaria se alcanza esta situación de la mayoría de edad, donde evidentemente hay una serie de capacidades jurídicas que van incluidas, que ya no tienen que ver directamente con el tener que contar con la aprobación de los padres, en muchos casos de ellas, para el ejercicio de sus decisiones, ¿no? El deber también de respetar la nacionalidad, de respetar que la otra persona también tiene una pertenencia al país en el cual vivimos y de ninguna manera se le puede dejar de reconocer este derecho para poder recibir los servicios o los bienes como los que los demás reciben o hacen uso de ellos o de los mismos, ¿no? También dentro de este ordenamiento, ¿no? Que estoy siguiendo estrictamente, debo mencionar el tema
y hay que mencionarlo, y no se puede tampoco escapar uno al mismo, ¿no? Que también dentro de este cumplimiento propiamente de lo que son los derechos y los deberes como tales, ¿no? Podemos encontrar lo siguiente, ¿no? Una referencia, ¿no? Al tema de lo que es propiamente, ¿no? El derecho, ¿no? De la persona. El derecho de la persona, que es el derecho civil, donde están las diferentes normas que van a regular las relaciones entre las personas correspondientes a una familia, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Lo que va a constituir, ¿no? La cuestión de los bienes, de la propiedad, de la posesión, ¿no? Y de los contratos, ¿no? Que son los acuerdos comerciales que van a hacer las diferentes personas correspondientes a una sociedad dentro de sus relaciones, ¿no? Otro deber importante es el deber de estudiar, ¿no? Que se le asigna a los estudiantes, ¿no? Dentro del deber de estudiar están pues el de cumplir con la obligación de aprender los conocimientos que se dan en las escuelas o en las universidades dentro de sus planes de estudio, llámense materias relativas a cuestiones científicas, a cuestiones tecnológicas, a cuestiones de áreas generales de la cultura, ¿no? A cuestiones en las que haya una formación especial, en alguna actividad también podría ser de esparcimiento o poder de repente hacer una actividad extracurricular dentro del colegio en el que se forma parte. Otro deber también es el apoyar en casa a los padres dentro de las labores que ellos realizan. Dentro de este tiempo que el estudiante tiene en el que no está propiamente estudiando, sí, para evidentemente poder desarrollar una disciplina que posteriormente la va a tener que cumplir dentro del trabajo y contribuir a esta formación que se está desarrollando dentro del núcleo familiar, puede desempeñar algunas tareas asignadas a los padres. Y estas tareas, evidentemente, asignadas por los padres, perdón, y estas tareas evidentemente tienen que ver con acciones que tienen que ver con tareas domésticas dentro de las casas, ¿no? Que sobre todo van a poder de repente realizarse en una etapa en que el estudiante está dentro de su etapa de vacaciones o dentro de la etapa de receso de las actividades escolares, en la medida que no afecte su objetivo principal, que es el del estudio y de la formación dentro de lo que va a ser las actividades correspondientes a la educación inicial y secundaria, ¿no? También está el deber de obedecer a los maestros, a los profesores de las escuelas, en los conocimientos que se le van dando en las diferentes materias. El estudiante tiene que seguir fielmente el plan de estudio que en este caso el Ministerio de Educación le está asignando para no ir en contra del mismo y poder perjudicarse dentro de su formación como tal. Y también va a estar el respeto al reglamento interno de cada colegio, porque cada institución educativa va a tener realidades, responsabilidades, acciones correspondientes a cada medio en el que se va a desarrollar, que van a hacer que estos derechos tengan que darse dentro de una aplicación que se va a dar dentro de una coexistencia en un medio ambiente especial, en una situación particular, en un medio en el que pueden haber determinados conflictos sociales o haber situaciones que afecten la seguridad o estados de emergencia también, acciones en las que el Estado tenga una intervención distinta y que van a tener que hacer que evidentemente la institución educativa tome sus propias decisiones en coordinación con lo que la Constitución señala, sin perder o sin dejar de tomar en cuenta los fines y las obligaciones que, en este caso, los reglamentos y las disposiciones que va a dar el Estado, como también los contratos que se realicen dentro de instituciones privadas, van a permitir. Siguiente imagen, por favor. Siguiente imagen. Ya para ir culminando. ¿Ya? Vemos acá, por ejemplo, una figura que tiene que ver con este tema directamente, ¿no? De deber de honrar y obedecer a los padres.
¿no? Que nos van a proteger y nos van a dar oportunidades para el desarrollo, ¿no? En relación directa con lo que va a ser el respeto y la obediencia. Por eso se habla tanto de respetar a los mayores, la familia y el entorno. Porque si bien hablamos mucho del núcleo familiar como un factor que ejerce una gran influencia en este desarrollo del estudiante, no podemos dejar de vincularlo con el medio externo en el que esta familia está. Porque para familias que evidentemente viven en determinados tipos de viviendas, que comparten con otras familias, viviendas multifamiliares, que están en constante contacto, definitivamente también están inmersas dentro de estas relaciones familiares y también contribuyen a un entorno propicio para una vida digna y saludable. Siguiente imagen, por favor. Siguiente imagen. Evidentemente ya como colofón, como conclusión de mi exposición, tenemos pues que, y para eso está también la estación de preguntas, que sigue a la exposición, interactuar con la audiencia, ¿no? Para poder responder las preguntas que se hagan acerca de lo expuesto y aclarar sus dudas y comentarios, ¿no? En este caso, solicitar, eso sí, que por favor las preguntas, ¿no? Se circunscriban a lo expresado en esta exposición, en el sentido de que estén relacionadas, como bien se sabe, directamente al tema en curso, sobre todo teniendo en cuenta que esta exposición se ha centrado principalmente en la Constitución, ¿no? Hay otras disposiciones legales que están por debajo de la Constitución, que desarrollan ampliamente estos temas, pero que les pediría a ustedes, educadores, profesores de colegio, profesores de instituciones de educación superior, universidades, que por favor lo revisen y si encuentran incompatibilidades con la Constitución, se ejerzan las acciones legales para el cumplimiento de la misma, porque definitivamente estaríamos en una situación anómala, una situación irregular que no va a permitir su cumplimiento. Siguiente imagen, por favor. Bueno, lo que se ha tratado en esta exposición y se señala en la imagen como conclusión, y espero que haya sido así, para lo cual espero sus preguntas, sus comentarios, es enfatizar la importancia de la comprensión y el respeto tanto de los derechos como los deberes del estudiante, o también denominados educandos por la Constitución, como parte fundamental de la educación o del proceso educativo. Siguiente imagen, por favor. Bueno, solo me queda expresar mis agradecimientos a la UGEL número 06, ¿no? A los centros educativos que están vinculados a la misma, a los profesores tanto de niveles iniciales como niveles primarios, secundarios, ¿no? Y que también, al estar vinculados a estas instituciones, también ejerzan alguna actividad en instituciones de educación por la educación que se está brindando en ellas, y principalmente a la directora de la UGEL 06, la profesora Alejandrina Ramírez, ¿no? Por su invitación para poder dictar esta exposición y a la vez también por haberme permitido esta noche hacer esta exposición sobre este tema tan importante y tan crucial para el desarrollo de nuestra sociedad con todos ustedes. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Ernesto Blume y vamos con la primera pregunta de esta noche. A través de su experiencia, ¿cómo podemos educar a los estudiantes en la práctica de sus deberes como futuros ciudadanos? Lo escuchamos, doctor. ¿Podría repetirme la pregunta nuevamente? A través de su experiencia, ¿cómo podemos educar a los estudiantes en la práctica de sus deberes como futuros ciudadanos? Ya, ok, perfecto. Bueno, en cuanto a mi experiencia, debo señalar que yo he sido docente en la etapa de educación universitaria. No he sido docente en un colegio o una institución de formación primaria o secundaria, ¿no? Y dentro de este nivel, ¿no? También comprendida la educación inicial, ¿no?
pero creo que la obligación de los docentes está en justamente concientizar a los estudiantes respecto a cuáles son los derechos y deberes, sobre todo en los cursos de formación integral que hay en los colegios, que ellos deben cumplir y a la vez respetar, ¿no? A esto me refería cuando en una parte de la exposición hablé de la actitud de retribución de los deberes, respetar en cuanto a los derechos de los demás. Esto no es una lista enunciativa, no es una lista cerrada, es una lista amplia. Hay que recordar que la Constitución Política del Perú, en su artículo correspondiente, que es la parte final correspondiente a los derechos, ¿no? Señala lo siguiente, ¿no? Que la enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no van a excluir los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga que se fundan en la dignidad del hombre, en los principios de soberanía del pueblo, en el Estado democrático de derecho y en la forma republicana de gobierno. Yo creo que como docentes, cuando se hable de los derechos y deberes que la Constitución señala o que están evidentemente ampliamente desarrollados dentro de los tratados internacionales o también, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que ha suscrito el Estado peruano, debe leerse este artículo 3 de la Constitución obligatoriamente, de tal manera que el estudiante no crea simplemente que es una lista enunciativa, la de sus derechos y deberes, sino que tiene una ampliación mayor, tiene un desarrollo mayor. Y mencionar, por favor, expresamente que lo que señala la Constitución debe ser respetada en todas las disposiciones que están debajo de este rango, ¿no? Donde deba ser ampliada esta información y hecha, ¿no? Sin violar directamente lo que el documento constitucional señala, porque de lo contrario estaríamos incurriendo en un acto de arbitrariedad, en un acto, ¿no? Ilegal que evidentemente tiene que ser demandado o denunciado ante las autoridades correspondientes. Esa es mi respuesta. Muchas gracias. La siguiente pregunta, doctor. ¿La educación debe fortalecerse con las familias? ¿Cómo hacer que las normas apoyen el trabajo de los maestros? Las denuncias han aumentado y va en contra de los maestros. Adelante, doctor. Sí, bueno, definitivamente una constitución que recoge una serie de derechos fundamentales puede ir en consonancia con la realidad del sistema educativo, como puede no ir en consonancia con ella. ¿A qué me refiero? Evidentemente, si hay situaciones en la vida real que no se pueden cumplir con, evidentemente, los derechos que la Constitución reconoce y los problemas a los que se ha referido, ¿no? El colega en la pregunta que ha formulado, ¿no? Es una constitución que evidentemente necesita ser modificada o ampliada porque no está en correspondencia con esa realidad, ¿no? Si nos estamos dando cuenta evidentemente de las diferentes irregularidades que hay en el proceso educativo, esto va a merecer modificaciones dentro de los artículos correspondientes a los derechos que la Constitución reconoce como tales. Definitivamente la familia tiene un papel crucial en el tema, pero la familia tiene que entender que la etapa de formación que le fue asignada a ella en temas correspondientes a los de la currícula, en donde hay materias que evidentemente también forman parte de la vida familiar y que están en los colegios, ¿no? Evidentemente la formación en valores, la formación en la personalidad, la formación en la que están las relaciones que deben tener los estudiantes con la padre, la madre, ¿no? Los otros parientes de su entorno familiar y que empiezan en el núcleo familiar, luego ya cuando se inicia esta etapa escolar, definitivamente alcanzan su afianzamiento. Si alguno de los padres ve que el colegio no está cumpliendo con los planes educativos, ¿no? Que están evidentemente disponibles en las páginas referentes al tema en el Ministerio de Educación, así como en los reglamentos de los centros educativos, pero principalmente, y refiero a esta exposición, los derechos y deberes que están relacionados a la misma, tiene esto que reclamarse y denunciarse debidamente, no tener ningún reparo en hacerlo, porque eso es básico para iniciar el gran cambio que el sistema educativo
necesita, más allá de la respuesta que pueda dar el colegio o el centro educativo. Yo entiendo que la UGEL número 06, ¿no?, está cumpliendo fielmente esta propuesta y esta política educativa, de tal manera que mi respuesta está hecha en el sentido de que haya un incumplimiento real. Acá la UGEL yo creo que está cumpliendo con lo que se señala en la Constitución, pero en todo caso, a modo de duda o consulta, cualquier profesor o de repente educador puede formularla si eso le genera dudas. Pero creo que la UGEL en este caso está cumpliendo fielmente sus finalidades. Pero creo que fuera del núcleo familiar ya está el nivel primario y secundario donde se refuerzan mucha de esta formación. Hay que recordar que en el colegio no solo están los docentes, no solo están los educadores, también hay psicólogos y también hay orientadores sociales para ayudar a los padres en problemas muy particulares que se pudieran presentar. Gracias. Se agradece al doctor Ernesto Blume por esta valiosa ponencia en nombre de nuestra directora de UGEL y de todo el equipo que elaboramos en este gran grupo del segundo webinar por la educación que merecemos. Muy agradecida, han quedado algunas preguntas, pero el tiempo nos faltó. Hago recordar a nuestros amables asistentes que el día miércoles tendremos la siguiente ponencia sobre planificación anual de sesiones de tutoría. Mañana descansamos. El día miércoles nos volvemos a encontrar. Gracias, doctor, por por esta valiosísima información a todos los presentes. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia y en todo caso, si hubiera alguna pregunta adicional, no sé si me permiten proporcionar mi correo electrónico. Uno siempre como educador debe tener disposición para resolver las preguntas que haya. Esa es la idea. Mi correo electrónico es eblume29, todo seguido, eblume, eb grande lume, eblume29@hotmail.com. Ya, eblume29@hotmail.com, ahí me pueden escribir y yo gustosamente puedo resolver algunas preguntas que hayan quedado pendientes. Muchas gracias nuevamente a usted, señora Norma Chávez, al UGEL número 06, a la directora Dilaros Alejandrina, ¿no? Por su invitación. Muchas gracias. Gracias. A usted, doctor, las gracias. Sí, señora